Decíamos que en la década del 40 ya aparecen otras orquestas, ya aparecen, es la época de oro del tango, siempre lo resalto, la década del 40 la época de oro del tango, se tocaba tango por todos lados, en las radios, en los cafés, en los boliches, en las cabarets de noche, todo, por todos lados tango, tango y tango. Bueno, y ahí estaba Di Sarli entre los mejores, por supuesto. Pero ahora viene la etapa donde Di Sarli se destaca no solamente por su orquesta, sino por los cantores. O sea, él va a contratar cantores que le van a marcar un sello a la orquesta. Son muchos los que van a cantar con Di Sarli, pero hay dos, fundamentalmente dos, que de alguna manera son los más destacados. Uno sobre todo, Roberto Rufino. Roberto Rufino es un cantor que empezó a cantar desde muy niño, de pantalones cortos cantaba. Se lo presentaron a Di Sarli se quedó encantado con él y lo hizo cantar esa misma noche que se lo presentaron. Le dijo, ¿tenés ropa? Usaba pantalones cortos. Le tuvo que comprar un pantalón, porque seguro, con pantalones cortos no iba a ir a una cabaret. Aparte lo tenían medio escondido porque era menor de edad. O sea, te das cuenta que no podía estar en un cabaret un menor de edad. Sin embargo, lo llegó a cantar al cabaret. Bueno, Rufino fue como, digamos, un protegido de Di Sarli. Si bien cantó muchos años con él, después se fue por su cuenta, cantó por su cuenta como solista, pero siempre Di Sarli estuvo atento a su carrera, estuvo para aconsejarlo. O sea, fue un ahijado que tuvo, que le dio la vida. Y el otro cantor famoso que tuvo fue Podestá. Podestá también, otro fenómeno, Podestá. Un hombre que tenía una voz que le permitía hacer agudos, hacer bajar, subir, o sea, marcaba todos los ritmos, no tenía problemas con la voz y en su mejor época, que fue justamente con Di Sarli, cuando era joven todavía, tenía tangos que realmente apasionaban escucharlos porque daba gusto cómo modulaba la voz y sin gritar, subía a tonos altísimos, cantó canciones que nadie las pudo cantar, o sea que solamente él, justamente por la sutileza que tenía para cantar. Esa es la época entonces de oro del tango, pero también la época de oro de Di Sarli. Di Sarli brilló con estos dos cantores, brilló. Aparte compuso algunos tangos famosos. Yo les mencionaba recién Bahía Blanca, dedicado al pueblo donde nació, a la ciudad donde nació. Pero tiene otros como Nido Gaucho, que también es un tango conocido, o Verde Mar, o sea, hay varios tangos que él ha compuesto. Y finalmente, yo al principio le hablaba de los contratiempos que tuvo en su vida. Y no fueron pocos. O sea, hasta ahora hemos hablado del músico, ahora vamos a hablar de la persona. Y este hombre, muy querido entre sus amigos, muy querido entre su público, así como era querido, era despreciado por otros. O sea, no todos eran amigos ni todos lo querían. Tuvo dos problemas, pero uno más grave que el otro. No sé cuál de los dos más grave, pero los dos fueron graves. Cuando era joven, era un muchacho todavía, ni siquiera estaba empezando a tocar, el padre tenía una armería allá en Bahía Blanca. Y un día se iban de viaje o iban de paseo y resulta que en el momento que iban a arrancar, que iban a irse en el auto, el padre le dice que fuera a la armería a buscar unas llaves, no sé qué se había olvidado en la armería. Pero miren ustedes qué cosa, qué contrariedad, cómo la vida tiene esos momentos que uno no puede creer. El empleado que estaba en la armería
estaba justo limpiando una pistola, estaba arreglando una pistola, y en eso se le escapa un tiro. Y no se le escapa un tiro justo en el momento que entra Di Sarli y le pegan un ojo. No pueden creerlo, ¿no? No pueden creerlo, bueno, es así. Perdió un ojo y no perdió la vida, pero perdió el ojo, lo perdió. Y por eso siempre usaba lentes negros, justamente, porque desde que perdió el ojo no le quedaba otro remedio que usar lentes negros. No por el ojo como le había quedado, sino porque el propio oculista le dijo que él tenía que usar lentes negros de por vida. Tocaba de noche, tocaba de día, siempre con lentes negros. Esa es una de las problemas que tuvo Di Sarli en su vida. Pero el otro más grave, que para los tangueros esto es gravísimo, porque si hay una palabra que a los tangueros les llega profundo y les duele, es que lo llamen mufa. Ustedes saben lo que es mufa. Mufa es el individuo que nadie lo quiere tener cerca. Es como la parca, es como el diablo. Nadie lo quiere tener cerca porque saben que le va a producir algún mal. Y Di Sarli fue acusado de mufa. ¿Y saben por qué? ¿Se acuerdan? Como todos veteranos tienen que tener noticias de esto. En la época del peronismo hubo un gran terremoto en San Juan, gran terremoto, que hizo un destrozo enorme, pérdidas humanas, pérdidas materiales, o sea, la cuestión es que el pueblo argentino, solidario, hizo colectas, hizo beneficios, buscó todas las formas para ayudar a esa gente que había perdido todo, a las familias que habían perdido todo. Los músicos colaboraron también, tocando gratis y yendo a tocar por todos lados. Y justamente Di Sarli fue a uno de los que se le pidió colaboración, o sea que tocara gratis para beneficiar a los de San Juan. Y él se negó. Se negó porque decía que él era un profesional y que su orquesta era profesional y por lo tanto eso, si no les pagaban no iban a actuar. O sea, una forma de pensar que nos chocaría un poco. O sea, pero tampoco podemos decir que el individuo se pasó de la línea. O sea, directamente él planteó lo que él pensaba y cómo él manejaba la cosa. Bueno, la cuestión es que esa actitud de Di Sarli hizo que se empezara a pasar la voz. Esas cosas surgen de rumores, empiezan los rumores, de que era mufa, No era mufa porque se había negado a colaborar con el terremoto. Mufa se lo enchufaron los que no lo querían. Por eso decía que no todos lo querían. Y había gente que no lo quería y mal. Uno de ellos, un famoso comentarista de tango de aquella época, que aparte presentaba programas y tenía o sea, era muy conocido, Jorge Nelson se llamaba. Ese fue el que empezó después se supo, estas cosas se supieron después, porque el rumor estaba, pero nadie sabía quién lo había largado. Bueno, después se supo quién lo había largado, que era pero el que lo alentó más, y el que le dio más manija al tema, fue D'Arienzo. No sé si era porque era la competencia, no sé porque le caía mal. La cuestión que D'Arienzo, pero aparte no solamente lo rumoreaba, D'Arienzo lo expresaba a viva voz, porque es más, cuando él tenía que tocar y le decían que tocaba en el mismo lugar que iba a tocar Di Sarli, se negaba. Por más compromiso y por más profesional y por más cosa que fuera, él no iba a donde estaba Di Sarli. O sea, fíjense ustedes, aparte en su propia vida, diaria, la gente cuando se cruzaba con él iba para otra acera, o sea, no querían no saludarlo, ni siquiera cruzarse con él. Y así estuvo toda su vida. Por supuesto que había quienes no lo querían, que lo querían y que lo siguieron. Por eso yo les hablaba de Bahía Blanca, que Bahía Blanca lo sostuvo siempre y siempre lo apoyó. O sea, nunca le dio, ni siquiera tocó el tema. Y así transcurrió la vida de Di Sarli. Yo para finalizar les voy a leer
una estrofa que le hizo un amigo de ley, de esos que siempre estuvieron en las buenas y en las malas. Al final de sus años, Di Sarli estaba muy mal, estaba muy enfermo, pero nunca quiso abandonar la música, nunca quiso abandonar, y siguió tocando los bailes, y hasta el último momento. Y justamente este amigo, que lo seguía a todos lados, que se llamaba Bruno Passarelli, relata su última noche de actuación. Dice así: lo vi llegar en su coche, lo noté desmejorado. Preguntó a dónde era el club y le dije: allí a 2 pasos. Al sacar los cigarrillos vi que temblaban sus manos. Me miró como diciendo: de esta sí que no me salvo. Al finalizar la vuelta estaba muy fatigado. Le trajeron un calmante y se ocultó tras el palco. Después salimos afuera y tratamos de calmarlo. Dijo: el baile lo termino, tengan paciencia muchachos. Y al cerrar con Bahía Blanca y Organito de la Tarde, así un milonguero viejo tocó en su último baile. Yo creo que como cierre es ideal. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.